Hola, muy buenas tardes a todas nuestras seguidoras de redes sociales. Les saluda el doctor Ángel Calderón Fortón, ginecólogo. Estamos desde Ginecare, Clínica Ginecológica, la salud femenina en un solo lugar, y estamos continuando con las pláticas con el doctor Calderón, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es prevención del cáncer de mama. Y para ello el invitado que tenemos en esta tarde es el doctor Antonio García Íñiguez, cirujano oncólogo, y es un tema muy importante porque, como su nombre lo dice, ¿no? Y no me dejará mentir, hoy en día la prevención es mejor, ¿no?, que lo curativo, y en ese enfoque es donde vamos a ir dando vueltas en todas las acciones que se deben de realizar para prevenir este cáncer que es muy importante en nuestra sociedad, ¿eh? ¿Cómo está, doctor, el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Enorme gusto saludarte y al resto del equipo. Creo que acabas de dar una introducción perfecta. Cáncer de mama es tristemente una de las enfermedades que son propiamente un problema de salud pública a nivel mundial. Así es. Los números son verdaderamente alarmantes. Es una enorme cantidad de mujeres, decía yo, a nivel mundial, que cada año se diagnostican, tratan, y desafortunadamente un número importante también de ellas fallecen. Cáncer de mama está entre las principales causas de cáncer a nivel mundial en las mujeres, y también es una de las principales causas de muerte por cáncer. Cáncer de mama, creo yo, y lo platicamos hace un momento, creo que más que prevenir, porque va a ser muy difícil prevenir, creo que lo más importante es detectar de manera temprana, que las personas, y no solo hablo de las mujeres, sino también de los hombres, que todos, hombres o mujeres, sepamos exactamente qué síntomas puede presentar una persona, cómo diagnosticarlo de manera temprana cuando la enfermedad, en muchos de los casos, no es siquiera un cáncer invasor. Ya es un cáncer, pero en una etapa muy temprana. Muy temprana. Y con las mejores posibilidades de tratamiento y de curación, que sería lo más importante. Lo más importante, así es. Sí, es un problema de salud pública, así como usted lo menciona, ¿no? ¿En dónde están trabajando ustedes, doctor? A ver, para la gente que nos esté escuchando, platíquenos un poquito de usted, carrera, especialidad y demás, para ir empapando el tema, ¿no? Bueno, hay que dejar en claro, hay más que una especialidad, es un equipo multidisciplinario de la manera en que se trabaja. Yo trabajo para el Centro Oncológico de aquí de Reynosa. De hecho, son aquí vecinos de ustedes, muy cerca. Aquí. Ajá. Y básicamente ahí se cuenta con las 3 especialidades. En mi caso, soy oncólogo quirúrgico. Soy egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Y no es solo la oncología quirúrgica, que se dedica a la cuestión de operar tumores, cánceres, ¿no? Operar cánceres. Bajo criterios oncológicos, criterios específicos para extirpar tumores, sino que también se cuenta allí con el oncólogo médico, que es el oncólogo que está preparado específicamente para los tratamientos de quimioterapia y otros tratamientos relacionados con el área de la quimioterapia. Y obviamente el asunto de la oncología radioterapia, que como su nombre lo dice, es el tratamiento de tumores mediante radiación. Radiación, ¿no? ¿Sí? Sí, el tratamiento es muy complejo, ¿no? O sea, involucra cirugías, quimioterapia, radioterapias y demás cosas, ¿no? Yo creo que eso que mencionas es tal cual. El tratamiento es complejo. El tratamiento tienes que, una vez que tienes un diagnóstico, tienes que evaluar de manera multidisciplinaria al paciente. Así es. Es tan complejo tomar las decisiones correctas, las que le permitan a la paciente tener las mejores posibilidades de eliminar la enfermedad y de curarse. Así es. Que no puede hacerlo una sola persona. Así es. Como último recurso se puede hacer, pero si por ejemplo en la ciudad, aquí en Reynosa, se tiene la posibilidad de una evaluación multidisciplinaria, que el oncólogo que te opera te da quimioterapia y luego, no sé, si pasea a tus perros y te hace chelac. Claro. Sí, creo que esas cosas no deben de ser. Y se ve muy común, ¿no? Y creo que sí es cierto. O sea, pues ahora sí que cada quien haga lo que mejor sabe hacer cuando hablamos de la salud de un ser humano.
¿En dónde estamos en el cáncer de mama? O sea, así como ahorita platicamos más o menos de eso de probabilidad y todo, prevención y demás. En México, ¿en dónde estamos en cáncer de mama? ¿Qué tan grande es el problema? ¿A qué edad les da más frecuente? ¿No? ¿Mujeres o hombres? Porque luego esa es otra, ¿no? Pensamos que son puras mujeres y la verdad es que no, también hay hombres con este problema. ¿En dónde estamos en cáncer de mama en México? Es un problema muy grande. Las cifras recientes hablan de aproximadamente unos 140,000 casos de mujeres con cáncer de mama. Y como lo dijiste, hombres no estamos exentos. A final de cuentas, la glándula mamaria ahí está. Existe. No se desarrolló para el propósito biológico que es amamantar a un recién nacido. Así es. Pero la glándula mamaria ahí existe. Y si bien aproximadamente un 99% de los casos son mujeres, pues existe un caso en hombres por cada 100 mujeres. Entonces, la obligación de conocer nuestro cuerpo, la responsabilidad y, ¿por qué no decirlo, ahora que está tan de moda, el derecho de conocer tu cuerpo, de tener acceso a los servicios de salud, es tanto de mujeres como de hombres. Y los hombres también tenemos que vigilarnos, aprender a conocer nuestro cuerpo. Okay. ¿Es el cáncer más frecuente en este país en cuestión de mujeres? Sí, es el cáncer más frecuente. Dependiendo de las estadísticas que consultes, es o el cervicouterino o el cáncer de mama. Ahí andan los dos de la mano, ¿no? Sí, pero es uno de los cánceres que más muertes provoca. Ahí la diferencia, yo creo que en relación con el cervicuterino, que también es un problema grande de salud pública, que platicamos en unas sesiones anteriores, pláticas previas. Yo creo que el cervicuterino hasta cierto punto tiene un detonante que es el virus de papiloma humano. Y entonces pues el enfoque viene a la prevención del virus de papiloma humano, no tabaquismo, control del número de parejas sexuales. Aquí no, o sea, aquí el de cáncer de mama, pues en teoría no tiene como que, ahorita platicaremos de eso, por eso le quiero hacer esta pregunta de los factores de riesgo, porque no tiene como que un factor de riesgo muy fuerte y entonces pues cómo evito tenerlo. Y en realidad era como usted decía, o sea, más que las actitudes preventivas para no tenerlo es para detectarlo temprano. Ese es el enfoque, ¿no? Sí, definitivo. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los factores de riesgo? O sea, esa mujer que ahorita está en casa y se hace la pregunta y dice, bueno, ¿yo tendré cáncer de mama en un momento? ¿Cuáles serían los factores de riesgo más fuerte? Aunque sabemos que no hay una asociación muy grande, ¿cuál sería el más fuerte para tratar de prevenir un poquito más, ¿no? Porque ya dijimos que cuando llegamos al tratamiento es muy complejo. Sí. Cirugías, radioterapias, quimioterapia. Ahí yo creo que ya se desfasa todo. Por eso es que ahorita hay que meterle mucho a la prevención, que siempre será mejor que la curación. El prevenir es mejor, o sea, que las mujeres no se nos enfermen es mejor. Que salvarlas del cáncer de mama y que sea una superviviente de cáncer de mama es bonito, pero hubiera sido más bonito que no tuviera cáncer de mama. Sí. Esas mujeres. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo le hace la mujer para ver si puede prevenir un poquito esto? Bien. En primer lugar, hay que decir que existe siempre un trasfondo genético. El cáncer siempre tiene un trasfondo genético. Y lo que yo les comento a mis pacientes, la misma información genética que se dio desde el momento de la concepción a cualquiera de nosotros, o a cada uno de nosotros, mejor dicho, es la misma información genética que te hace o más sensible a algunas enfermedades o más resistente a otras. Es la misma información que dice qué tipo de sangre tienes, qué color de ojos, qué tipo de cabello. Esa misma información te hace más predisponente al desarrollo de algunos tumores. En el caso de cáncer de mama, se considera que apenas un 10 a 15% de todos los casos son, en sentido estricto, casos de cáncer de mama familiar. ¿Cómo sospecharlos? Hay que hacer memoria. Si tiene usted casos de cáncer de mama o bien cáncer de ovario en abuela, tías, primas o hermanas, tiene que haber por lo menos una persona afectada en cuando menos 2 generaciones distintas. Por eso decía yo, abuela, mamá o tías, primas o hermanas. Si se tiene esos factores, tiene usted un incremento en el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Si no tiene esos antecedentes familiares, bueno, tiene lo que llamamos como riesgo estándar, cualquier población, ¿no? Sí, toda población. Aquel riesgo que todas las mujeres, ya tan solo por ser mujeres,
sin tomar en cuenta otros factores, ya ese riesgo estaría incrementado si hay un cáncer vamos, antecedentes familiares. Sí. Los factores importantes en cuanto al resto de factores, que insisto, cáncer de mama estrictamente familiar representa apenas un 10 a 15% de todos los casos. Sí, porque ahí puede decir una paciente, pues de mi familia nadie ha tenido cáncer de mama y yo tuve. Si bien es cierto que la herencia o genética desde ese punto de vista es importante, pero como usted dice, es un bajo porcentaje. O sea, en realidad todas las mujeres de este planeta, por el simple hecho de tener una glándula mamaria, pueden hacer un cáncer. Sí. Y ahí es donde gira la otra probabilidad, ¿no? Sí, definitivo. El resto de los factores básicamente son factores que tienen que ver con cuestiones reproductivas. Y cuando hablo de reproductivas, hablo en sentido estrictamente hormonal. Okay. La cuestión es que el tejido mamario está bajo influencias muy importantes de tipo hormonal, mucho más importantes en las mujeres que en los hombres. Sí. Y esto no es una cuestión sexista, sino es una cuestión biológica. Diferencia nada más, Simplemente ¿no? pequeñas, mínimas quizá, diferencias biológicas. Una persona que menstruó muy joven, o bien que dejó de menstruar ya más allá del promedio en que lo hacen la mayoría de las mujeres, una mujer que nunca se embarazó, o bien que no dio pecho, que no lactó a su bebé o a sus bebés, tienen riesgos más importantes. Personas que han estado expuestas a radiación, sobre todo por tratamientos médicos. Ejemplo, una persona que tuvo muy joven un cáncer de tiroides, al haber estado expuesta a la glándula mamaria en relativa cercanía a la zona que se radió, a pesar de todos los cuidados y a pesar de que la tecnología médica es muy, muy precisa, pero los riesgos se incrementan. Otros riesgos también relacionados con cuestiones hormonales, el uso de anticonceptivos. Por eso es importantísimo que cuando van a tener tratamiento hormonal de tipo anticonceptivo o de cualquier otro, pues acudir en este caso a ginecología para que sean ustedes los que apliquen esos conocimientos y esa especialización. Porque necesita una vigilancia, ¿no? Definitivo. Esa es una. Y la otra, a veces llegan a la consulta pacientes que tienen, ¿te cuidas con algo? Sí, con pastillas anticonceptivas. ¿Por cuánto tiempo? Llevo 15 años tomándolas. Y sin ninguna supervisión. Y sin ninguna supervisión. Y aparte, en realidad esos son métodos anticonceptivos temporales. O sea, no son de mantenimiento. Los definitivos pues, son la vasectomía o la salpingoclasia, ¿no? Que es la oclusión de trompas de falopio. Pero está normalizado que, no me quiero ligar yo, no se quiere ligar mi esposo y pues sigo tomando las pastillas. Convierto un método de planificación temporal en uno definitivo duradero y yo creo que ahí es donde nos equivocamos porque lo que hemos visto a lo largo de la historia es que aquí todo da un riesgo. Tener muchos hijos da riesgo, en teoría, para cáncer de cuello de la matriz, por ejemplo, y no tener, pues aquí es para Entonces, pues si tengo porque tengo unos y si no tengo por otros, si me cuido para no tener hijos, pues también tiene su problema. Yo creo que esa es la palabra clave. Una buena supervisión es lo que debe de orientar hacia qué hacer. Esos factores de riesgo son muy importantes, Doc. O sea, el uso de anticonceptivos, el hecho de no haber tenido hijos, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? O sea, porque esas sí son cuestiones que pues, se pueden modificar, ¿no? O sea, a lo mejor lo de la genética, si mi mamá, mi abuela o mi tía tuvo cáncer, no lo voy a poder cambiar. Pero esta parte sí, y no se individualiza, ¿eh? O sea, tratamos de preguntar, ¿no? Oye, cáncer de mama en la familia, y algunas nos dicen que sí, otras pues que no, y otras que no se acuerdan, ¿no? Pero eso es importante para ver qué le vamos a dar a la paciente en su edad fértil, por ejemplo, como anticonceptivo. Sí, definitivo. Aquí también hay que mencionar un detalle importante que puede pasar desapercibido. Así como comentábamos en las cuestiones hereditarias, las mismas líneas familiares, los mismos familiares, pero del lado masculino hay que ver o tratar de recordar personas, hombres, que hayan tenido cáncer de próstata. Los mismos genes que participan en la promoción o en el desarrollo de un cáncer de mama y un cáncer de ovario son exactamente los mismos que participan en los hombres
para el desarrollo de un cáncer de próstata. Así que también hay que preguntar si hay familiares con cáncer de próstata. Ajá. Sí. Así es, y eso es bien importante. Entonces, es un poco difícil bloquear todos los factores de riesgo, porque pues obviamente la mujer, para un control de no tener hijos, por ejemplo, pues casi siempre necesariamente va a empezar a tomar pastillas, inyecciones, operaciones, todo. Entonces también hay una buena supervisión para abrazar y no aumentar ese factor de riesgo, pero al final del día son factores de riesgo importantes, pero muy complejos de gobernar. Incluso eso que dice el del cáncer de próstata, o sea, pues imagínense, ¿no? O sea, es uno de los cánceres más frecuentes en nosotros los hombres, y si eso también le suma un poquito de riesgo para el cáncer de mama, pues imagínense, o sea, sí se genera un problema, ¿no? Después de esos factores de riesgo, hay que decir que la importancia de la detección temprana. Sí. Eso es lo más importante, la importancia de la detección temprana. Idealmente que yo nunca en la vida tenga un problema de cáncer de mama. Pero si lo voy a tener por el simple hecho de ser mujer y tener un seno y porque no quise tener hijos o porque tomo anticonceptivos, no, pero ya, la detección temprana es el pilar para esto. Definitivo. Ok, ¿cómo le hacemos para detectarlo de manera temprana? ¿Qué puede hacer esa mujer en su día, en su casa, a partir de los cuantos años? Que esa es otra, ¿no? Porque luego, no, hacían cortes, ¿no? De que hasta después de los 40, algunas veces es antes, ahorita platicaremos de eso. Luego decían, no, hasta los 65 algunas veces. Y luego decían esto, no, ya juntaste 2 mastografías bien, porque eso yo sí lo vi, 2 mastografías bien, 20 en 2 años, y se ampliaba la vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la realidad palpable? ¿Qué es lo que tienen que hacer en casa esas mujeres? ¿A partir de cuándo se tienen que preocupar? Que el enfoque sea detectarlo de manera temprana, pero ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago yo como mujer para detectármelo? Bien, yo creo que hablando de detección temprana, tenemos que dividir en 2 grandes grupos. Población general sin factores de riesgo, sin antecedentes de cáncer de mama eso familiar. Es bien importante, ¿eh? Ajá. Y ahí es desde que la persona empieza, desde que la mujer empieza a menstruar, conocer su cuerpo, su autoexploración de la glándula mamaria una vez al mes, tocar la parte detrás de las clavículas, el huequito detrás de las clavículas y las axilas. Okay. Buscar los síntomas que ya todos conocemos. Abultamientos en el seno, hundimientos en la piel, ulceraciones, retracción del pezón, sangrado por el pezón. Creo que son los más frecuentes, ¿sí? No importa, ¿sí? No importa cuántos años tenga yo. No. Si yo veo algo de eso, es un dato de alarma y debo de ir a revisarme. Sí. Y no importa cuántos años tenga. Si yo ya menstrué, yo me tengo que checar una vez al mes. Una vez al mes. O sea, no lo hacemos, ¿eh? Bueno, o sea, las mujeres me refiero. No lo hacen, ¿eh? O sea, la mujer no está acostumbrado a eso. Pero queremos normalizar el conocimiento de nuestro propio cuerpo, así como usted y yo debemos de conocer nuestro testículo, por ejemplo, que es pues, nuestro órgano. La mujer debe conocer su seno. Sí. Una vez al mes, ¿no? Sí, la mujer tiene el derecho de conocer su cuerpo, la obligación, si lo queremos ver así, y nosotros tenemos por otra parte la obligación como personal de salud de dar a conocer esta información. Bien, entonces, es muy claro, toda mujer que ya comenzó a menstruar, su autoexploración de glándula mamaria una vez al mes, preferentemente una semana después de que terminó el sangrado menstrual. ¿Por qué en ese momento? Porque ya bajó la hinchazón, muchas de las mujeres, la mayoría retienen algún volumen de líquido, los senos se hinchan, son más dolorosos. Son situaciones muy incómodas para ellas, para empezar, pero también tienen importancia clínica. Entonces por eso se sugiere que la exploración sea una semana después de que terminó el sangrado menstrual. A partir de que empieza a menstruar y hasta los 39 años. A partir de los 40 años de edad... Ahorita todos apuntando, ¿no? Todos tomando nota. Porque sí, el paciente se pierde, pero por eso es bien importante eso que usted está diciendo ahorita, es lo más importante, yo creo, de toda la plática. Okay. A partir de los 40 años de edad, además de su autoexploración, se tiene que hacer mamografía y ultrasonido una vez al año. ¿Sí? Esto, insisto, en población general. Si la mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, cáncer de ovario o bien cáncer prostático en familiares hombres, línea directa, ¿sí? Se tiene que empezar con los estudios de imagen
5 años antes que la edad a la que se le diagnosticó a la mujer más joven o al hombre más joven en la familia. Que tuvo cáncer de mama, de la familia, ¿verdad? Y, por ejemplo, si mi abuelita tuvo cáncer de mama a los 68, una tía mía, hermana de mi mamá, tuvo cáncer a los 45. Y una prima mía tuvo cáncer a los 38. Bueno, mi hermana tendría que comenzar a hacerse sus estudios de imagen, tanto mamografía como ultrasonido, a los 5 años antes. 33, ¿no? 5 años antes. Ok, y mencionan los dos, o sea, son los dos estudios los que hay que hacer. Sí. Porque luego ahí empieza la otra duda. Y ahí sí vemos que no se respeta una edad, ¿no? O sea, algunas pacientes dicen, es que ¿por qué a ella ultrasonido y por qué a mí mastografía? Y luego otra dice, no, ¿por qué a mí esto que el otro? ¿Por qué a mí me recomiendan mejor la tomosíntesis? Y hay algunas, o bueno, tenemos normado o visto que es a todas mastografía después de los 40 años. Pero entonces es con los dos estudios. Sí. La cuestión es que son estudios complementarios. Eso. La mamografía estudia la glándula mamaria desde el punto de vista meramente o estrictamente radiológico, lo que puedes ver con una radiografía, entre comillas. Y el ultrasonido evalúa desde otros puntos de vista. A final de cuentas, no es que uno sea mejor que el otro, son estudios complementarios. Ahora bien, una de las grandes dudas es mamografía o tomosíntesis en este momento. Hay que dejar muy en claro que la mamografía sigue siendo el estándar de oro, sobre todo para los estudios masivos. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Por qué voy al centro de salud? ¿Por qué voy al IMSS o al ISSSTE y me piden una mamografía y no una tomosíntesis? Bueno, la mamografía en este momento sigue siendo el estudio que te da la mejor relación costo-beneficio. Vamos, es un estudio fácil de hacer, fácil de interpretar, con un costo bajo y te permite detectar de manera temprana muchos de los casos. Sí. ¿Por qué dije muchos y no los casos simplemente? Porque hay un estudio que es todavía mejor que la mamografía y es hacer una tomosíntesis. El nombre propiamente es una mamografía por tomosíntesis. Es una mamografía en la que se hace el estudio mediante un aparato de tomografía especialmente diseñado para hacer estudios de imagen de la glándula mamaria. Seno, ¿no? La tomosíntesis podemos decir que en este momento es lo ideal. ¿Por qué? Porque te permite tener una calidad de imagen, una nitidez, una precisión, mucho más exacta. O sea, sí es mejor que la mastografía. Mejor. Sí, es mejor. Entonces, sí tenemos un mejor estudio que ya existe en el mundo que la mastografía, entonces, sí, ¿no? Sí. Okay. Ahora, ¿por qué no le hacemos a todas las personas una tomosíntesis? Esa era la pregunta, ¿no? Ajá. El problema es que los estudios de detección temprana, ya comentamos algunos de los factores o de los puntos que tienen que cubrir para que se puedan hacer de manera masiva. Y uno de ellos es, otra vez, que sea fácil de hacer, que se pueda hacer en todos lados con la misma calidad, que se pueda interpretar con la misma calidad y que sea barato, que sea de fácil acceso. Yo creo que el prototipo de los estudios de detección temprana es el Papa Nicolau. Ajá, sí, así es. Sí, básicamente. En el caso de patología mamaria, la tomosíntesis, si bien es mucho más precisa, nos permite diagnosticar de manera más temprana los casos con las mejores posibilidades de curación. Tiene el problema que es más cara que la mamografía. Entonces, no es como que en cualquier esquina te hagan una tomosíntesis, ¿no? Ese es el término. Sí, entonces ya cáncer de mama de por sí es una enorme carga de costos para los servicios de salud. Hablando de servicios de salud pública. ¿sí? En el área privada es un poquito más fácil de hacerlo porque a final de cuentas no lo vas a hacer de manera masiva, no vas a hacer mamografías a 50,000 gentes en el año, entonces te da un poquito más de flexibilidad. Yo creo que la mamografía es un estudio adecuado si se trata de cuestiones de detección masiva, la población general. Si
usted que nos está viendo tiene la posibilidad de hacerse una tomosíntesis, considero yo que es lo mejor. Vamos, a mi mamá, a mi hermana, a alguna persona, mujer que yo estime, de verdad creo yo que le recomendaría más que hacerse una mamografía, que se hiciera una tomosíntesis. Existe una versión en la historia en donde la mastografía no vea un problema. Cuando estamos hablando de detección temprana, pues obviamente los problemas son mínimos, o sea, difícilmente detección temprana significaría ver una bola en el seno, pues a lo mejor eso ya es un cáncer. O sea, estás hablando de un diagnóstico antes de que haga una bola grande, y en ese sentido, ¿existe una opción en donde la mastografía no vea algo y la tomosíntesis sí? Sí, definitivo. La tomosíntesis tiene la capacidad de poder detectar mucho más temprano las lesiones que llamamos no palpables. Como bien decías, ya cuando una persona tiene un tumor, pues lo primero que sospechas es cáncer. Pues ese es un cáncer, ¿no? Sí, muy probablemente. Pero inició así, inició desde antes, chiquito, pues, ¿no? Sí, inició en un punto microscópico, y después de eso lo siguiente es que se alcanzó a ver primero en un estudio de imagen, siquiera antes de que lo pudiéramos tocar. Y es el momento en el que las posibilidades de control, me refiero a eliminar la enfermedad, y las posibilidades de poderse curar son mucho mejores. Cuando se observa en una tomosíntesis una imagen pequeñita, sospechosa, existe la posibilidad no solo de llegar a diagnóstico mediante métodos especializados para tomar tejido biopsia y analizarlo, una biopsia, sino que también existe la posibilidad de poder extirpar el tumor sin tener que extirpar el seno. ¿En serio? Sí. Ok, y eso es por la esencia de la tomosíntesis, que es, como usted decía, es una tomografía del seno, pues, o sea, para poder ponerlo en contexto para la población, ¿eso es una tomosíntesis? Sí, básicamente es una tomografía del seno, e insisto, te permite mayor precisión en la imagen, mayor nitidez, y obviamente lo va a interpretar alguien especializado en el estudio. No es un estudio que lo puede hacer, que se puede hacer en todos lados, o que cualquiera lo puede interpretar. Se necesita un poco de entrenamiento, y obviamente pues se tiene la ventaja de que aquí en Reynosa sí existe la tomosíntesis, y gente como el doctor Víctor Salas, que comentábamos también antes de iniciar, pues tiene mucha experiencia acumulada, y eso, sumado a su profesionalismo, te puede llevar al punto de diagnosticar cuando ni siquiera había posibilidades de poderlo tocar. Entonces, estudio muy bueno, diagnostica cosas de una manera temprana, no en cualquier lado se hace, ¿no? Y necesita un personal calificado para hacer el estudio de tomosíntesis. Sí. Bueno, y pues ahí viene la pregunta, ¿no? Que se han de estar haciendo. Es muy caro. Entonces, porque pues pareciera perfecto en una cuestión de prevención, y obviamente pues es más caro pues una cirugía radical de mama, una quimioterapia, una radioterapia, lo que quieras, pero en realidad ¿es cara la tomosíntesis? Es un poco más cara que una mamografía. Vamos a contextualizar. Si sumamos que hay que hacer mamografía y aparte ultrasonido, de manera ideal, porque insisto, comentábamos que los estudios son complementarios. Si sumas el costo de una mamografía más el de un ultrasonido, la diferencia que hay entre hacerse mamografía y ultrasonido y hacerse tomosíntesis, que en algunos lugares les incluye además el ultrasonido. Si es que hay áreas de sospecha, si hay imágenes que llamen la atención, realmente la diferencia no es tanta. Sí es más caro, pero la diferencia no es abismal, no es inalcanzable, exactamente. O sea, estamos acostumbrados a pagar una mastografía, pues se arman paquetes, ¿no? Normalmente lo vemos con nuestros familiares, ¿no? Se arman paquetes de que, bueno, la mastografía y el ultrasonido por tanto, ¿no? Y pues estamos acostumbrados a ver una idea de cuánto me cuesta a mí como mujer, ¿no? Ir a checar mi seno, pero entonces no está muy lejos de lo que cuesta una tomosíntesis. No conozco los costos exactos, y no, créeme que te los comentaría, pero sé que no está muy lejos. Como bien lo comentaste, no es inalcanzable. Creo que es mucho más costoso para la paciente el tener una mamografía que no te pueda decir si ahí realmente existe algo maligno o sospechoso de serlo,
detectar, y no detectarlo a tiempo y no tratarlo a tiempo, eso es más costoso porque la enfermedad va a seguir avanzando. Sí, el beneficio que te da el estudio pues es más grande, ¿no? Porque, claro. O sea, sí, eso es muy cierto, o sea, porque luego vendría la parte de, ok, pues ya me hice mis estudios para prevención y todo, y pues cómo salen, que yo creo que pues ese sería otro rubro muy importante platicar, porque alrededor de eso giran una gran cantidad de estudios, de historias, que dependen incluso de la persona que hace los estudios, y es donde empiezan a aflorar los BIRAT 0 no concluyentes. Pues es un estudio como que pues sí vio o no vio, y sí es cierto, o sea, el costo de acá para esa paciente que le dicen pues como que sí tienes algo, como que no tienes algo, pues también yo creo que es más importante esto, y sí sería mejor tratar de normalizar una tomosíntesis. Yo como les platicábamos en el cáncer de cuello de la matriz, existen tantas cosas para prevención y manejo de virus de papiloma humano, ¿no? A diferencia a lo mejor de acá, ¿no? Pero existen muchas cosas, pero no las estamos utilizando allá en el virus de papiloma humano. Pues como las vacunas, por ejemplo. Ya viene un problema social y cultural en donde pues ya no es que no exista la vacuna ahí está, el problema es que no nos la ponemos. Y por eso seguimos viendo hasta arriba de acá, ¿no? Y lo que queremos es en esta parte, bueno, si existe la tomosíntesis, pues hay que normalizarla, o sea, el estudio ahí está, y la capacidad entonces mía, que esa es mi meta, ¿no? De detectar temprana. Difícilmente va a existir una historia en la vida en donde yo desaparezca completamente mi riesgo de tener cáncer de mama, por lo que platicábamos. Pero entonces mi enfoque es en una detección temprana, y pues el estudio ahí está, ¿no? Nos gastamos más en otras cosas. Tristemente gastamos más en otro tipo de situaciones, en otro tipo de cosas que en nuestra salud. Así es. Y ya no hablamos de tratamiento, hablamos de detección temprana o de prevención según el caso. No, vas al cine, te gastas 600 pesos en una sentada, o sea, la verdad sí es bien importante el enfoque, ¿no? Y en cuestión de salud, en esta enfermedad que es muy común, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces los estudios de imagen solamente son esos, ¿verdad? Sí, básicamente. Bueno, existe otro estudio que es todavía mejor, pero ese sí es una situación exorbitante en cuanto a costos. No cumple el requisito para hacer un buen estudio, que debe ser, como usted decía, accesible, que lo encuentres en el lugar, fácil de realizar en teoría, ¿no? Y todo eso. Ese no, que es el PET el que dice. La resonancia magnética de mama. La resonancia magnética. En primer lugar, se necesita un lugar donde hagan resonancia magnética de mama. Se necesitan equipos de una capacidad específica para poder hacer ese tipo de estudios. Se necesita una mesa adecuada, porque la paciente tiene que estar en una posición específica para poder hacer el estudio. Y son estudios que, en primer lugar, otra vez, no se encuentran en todos lados. Son estudios mucho más costosos. Yo creo que una resonancia magnética debe andar costando, pues yo creo que unas de 6 a 10 veces más de lo que costaría una tomosíntesis. Y tienes que viajar fuera de la ciudad, porque al menos aquí en este momento no lo hay. Así es. Es un estudio que te va a llevar un tiempo considerable, porque no es como la tomosíntesis, que llega, se hace las imágenes de un seno, luego el del otro, y ya listo. ¿Se hace igual que la mastografía? O sea, para la población que no conoce la tomosíntesis, ¿se hace igual que la mastografía? La tomosíntesis. ¿Aplastan el seno? Que eso es lo que a veces les incomoda, ¿eh? Sí. Porque luego ahí viene el otro problema de que, bueno, los estudios ahí están, pero yo sí he visto en muchas pacientes gran parte de que no se revisen su seno. Es porque no les gusta que se los aprieten. Y luego, pues más allá de otras historias que, bueno, la intención no es juzgar la historia de que lo que nosotros vemos, pero hay pacientes que nunca se hacen mastografías. Porque nada más se le hicieron una vez. Tienen 60 años, por ejemplo, se le hicieron una vez a los 40 o a la edad que quieran, la lastimaron, ya no se los hace. Bueno, hay que decir que no es de esa manera, o sea, no es el estudio que menos me duela. Se supone que hay estudios determinados, y como lo dijimos, deben de ser los dos, mastografía y ultrasonido, porque uno puede no ver, ¿eh? Obviamente nunca me han hecho una tomosíntesis ni una mamografía, pero por lo que me han comentado, por ejemplo, Víctor Salas, lo que me han comentado algunas conocidas que han ido a estudios de tomosíntesis con él, y a otros lados, porque existen, hasta donde yo sé, por lo menos dos tomosíntesis en la ciudad. Me comentan que la presión que tienen que hacer en el seno para dispersar el tejido mamario
no es tanta como la que se hace en la mastografía. En la mastografía. Digital, ¿no? Es un poco menor en la tomosíntesis. Incómodo, pues debe ser. Sí, claro. Debe haber algún grado de incomodidad. Pero hasta donde yo tengo entendido es menos incómodo en el sentido de menos dolor, menos presión en la tomosíntesis que en la mamografía. Okay. Y con la ventaja de que si bien es un poquito más cara, te permite tener mayor precisión y mejores posibilidades de detectar un tumor cuando esté pequeñito, muy muy pequeñito, e insisto, con las posibilidades todas a favor de curarse e incluso de conservar el seno si es que así lo desea la paciente. Hay gente que dice que la tomosíntesis es igual que la mastografía, ¿eh? Por eso yo creo que es bien importante esta parte que ahorita nos está platicando de diferenciar los estudios en pro de un diagnóstico, de una detección temprana de enfermedades del seno. Ahora ya en la consulta ginecológica, que de una u otra manera de aquí parte de la ginecología el hecho de un cuidado de seno, ¿no? Muchas veces de aquí, ¿no? Ya cuando se complica el seno con un cáncer, pues ya es con un oncólogo, ¿no? De aquí parte. Tenemos mucha población adolescente, ¿eh? O sea, cada día más, lo cual es algo muy bueno, porque prevenimos virus de papiloma humano, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es como antes, que a lo mejor ya hasta que te casabas ibas al gine. Ahorita no. Vienen muchas personas de 20 años, 21, o sea, mujeres jóvenes, ¿no? Sí, claro. Se deben de checar con imagen. Tomosíntesis para menores de 40 años, ultrasonidos para menores de 40 años, porque ahí debe de estar la de 25 años y dice, bueno, ¿y yo nada más me toco? ¿O está bien que yo me haga un estudio de imagen? Y si es así, ¿cuál me hago de los tres? Bien. Decíamos, población de riesgo estándar y población de alto riesgo, ¿sí? Decíamos, en todas las personas, en todas, no importa si son de bajo o de alto riesgo para cáncer de mama, a partir de los 40, mamografía y ultrasonido. En mujeres antes de los 40 años, ultrasonido. Mujeres antes de los 40, no mastografía. Su autoexploración y su ultrasonido, no mastografía, no tomosíntesis. Excelente, muy bien. A bien. menos que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿sí? Que decíamos 5 años antes que a la persona más joven a la que se le diagnosticó el cáncer de mama. La explicación es muy sencilla. La glándula mamaria, bajo los efectos o bajo la influencia hormonal, las hormonas, es tan densa que no ve, que radiológicamente no se puede explorar adecuadamente. Con mastografía y con tomosíntesis. Con ninguna de las dos. Con ninguna. Básicamente, abajo de los 40 años, básicamente es una mancha blanca, por describirlo de alguna manera, a nivel radiológico. Si la persona no tiene antecedentes de cáncer de mama familiar, lo que se sugiere generalmente es que a partir de los 20 o 25 años, sobre todo si se tocan alguna bolita, o tienen algún temor, o simplemente tienen la inquietud de saber que todo está bien, bueno, se sugiere el ultrasonido. La ventaja del ultrasonido es que no va a depositar radiación. Se lo puede hacer las veces que sea necesario. Se lo puede hacer cuantas veces quiera o cuantas veces considere necesario, ¿sí? Las personas jóvenes desarrollan muchas veces pequeños o grandes tumores que están influenciados también de cierta manera por cuestiones hormonales, pero que la mayoría de ellos son benignos, no malignos, asociados a cáncer. Jamás en la vida. Prácticamente no asociados a cáncer. Aunque hay que decir, un tumor benigno, un fibroadenoma, por ejemplo, puede ser vecino, hasta amigo y compadre de un cáncer, que está ahí junto a él, y no tienen relación entre ellos. Así es. Pero, insisto, en mujeres jóvenes es muy frecuente que aparezcan pequeños tumorcitos. La mayoría son, la inmensa mayoría, gracias a Dios, son benignos, pero la manera de estudiarlos desde el punto de vista radiológico, pues es con ultrasonido. No se recomienda ningún estudio que amerite radiación, ni mamografía ni tomosíntesis. Muy bien. ¿A dónde va el cáncer de mama? O sea, así como hace 20 años, no sé, que pues se hablaba en cáncer. Pongo mucho en comparación el cáncer de cuello de matriz porque pues son como que los más frecuentes, ¿no? Sí, son claro. los que la población puede tener más, desgraciadamente, un familiar o alguien que le haya pasado esto, ¿no? Como antes se decía el cáncer de cuello de la matriz, no, pues las vacunas ahí vienen, que esto y que el otro. Hoy tenemos, primero eran PAPs normal, luego ya fueron PAPs en base líquidas, colposcopías muy precisas, aparatos muy nuevos para diagnosticar problemas muy chiquitos también. ¿Qué viene para la mama? Por ejemplo, ahí vimos lo de
esta actriz famosa de allá que a través de los genes hizo una mastectomía profiláctica, que porque estaban positivos los BRCAs, y no, ¿qué viene? A lo mejor es tonto, no lo sé, vacunas para esto, algo más fuerte en prevención, bajar la incidencia de esta manera, un estudio, ¿qué viene para el cáncer de mama? Bueno, en este momento lo que se tiene que hacer es buscar la detección temprana, el diagnóstico temprano. Ya comentamos los estudios que se requieren para esto. Ya comentamos también la autoexploración. Específicamente del área médica y que le interesa al paciente, a las pacientes, es el manejo multidisciplinario. Okay. O sea, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación después del tratamiento tiene que hacerse por gente experta. Y me queda perfectamente claro que no hay una sola persona en donde quiera que mencionemos que es experta en todo. No, eso sí no es cierto, sí, claro. Sí, son áreas de muy la oncología muy complejas, muy extensas. Entonces, lo primero es el diagnóstico temprano. Acudir, obviamente, a un gabinete de radiología donde preferentemente tengan tomosíntesis para buscar diagnosticar lo más tempranamente posible. Okay. Si se tiene la sospecha, bueno, acudir a valoración oncológica o bien con su ginecólogo y ya él revisará los estudios y la canalizará a oncología. Y ya específicamente en el área de tratamiento, hacer un diagnóstico por biopsia, por algún tipo de biopsia. Hay diferentes técnicas para hacer biopsias. Es lo primero para llegar a un diagnóstico preciso, porque una imagen nos despierta las alertas, nos dispara las alertas. Pero la confirmación es con la biopsia. Pero la confirmación es con la biopsia, precisamente. Entonces, también lo que hay que decirles, a veces sus estudios pueden salir mal y no necesariamente están enfermas, ¿no? No. Que eso sí genera un problema aquí arriba muy grande. Sí. Sale un BRAF 4C, por ejemplo, yo los he visto hasta en los C, y resulta que pues terminó siendo una biopsia negativa y demás cosas, ¿no? Sí, era una patología benigna, pero que en la imagen te hacía sospechar. Era algo anormal en la imagen y que afortunadamente fue benigna. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer ahorita es que a todos nos caiga el 20, diríamos, que a todos tengamos la idea de, en primer lugar, hacer las cosas de la manera adecuada. A nivel internacional, los grandes avances en el tratamiento del cáncer, sobre todo el cáncer de mama, cáncer de colon, donde la información evoluciona muy rápido, es tratamiento multidisciplinario. Y tiene que ser evaluado, sí, sin duda por oncología quirúrgica, que sería mi caso, de manera inicial. Pero hay que tener la suficiente... no sé cómo llamar, tal vez el suficiente profesionalismo, la suficiente ética, creo que sería la palabra, ética, ¿no? Sí. Para saber en qué momento la enfermedad, hablando específicamente de un cáncer de mama, es algo pequeño y que el tratamiento de inicio es mediante cirugía y entonces operarlo. Y una vez que tenemos un diagnóstico preciso, que sabemos exactamente en qué etapa se encuentra, bueno, valorar qué factores existen como para que esta paciente necesite además una evaluación por el oncólogo médico para ver si requiere tratamiento con quimioterapia, si requiere tratamiento hormonal, y la respuesta a todo esto es sí lo requiere, sí se beneficiaría del tratamiento con quimio o con hormonas o bien con anticuerpos monoclonales, una suerte de vacuna entre comillas. O no lo necesita. Es un cáncer tan temprano, tan detectado a tiempo y tratado a tiempo y de la manera adecuada que no necesita quimioterapia. Así es. Y en algunos casos hablamos, aún en etapas tempranas, que la radioterapia tiene uso, sobre todo tumores muy pequeños en los que se puede proponer a la paciente extirpar el tumor y no solo quitar el tumor, no solo dar el primer paso para que se cure del cáncer, sino además poderle ofrecer en muchos de los casos un procedimiento quirúrgico que combine los criterios oncológicos con los criterios de cirugía plástica. Sí, y que logremos hacer una cirugía que le quite el cáncer, pero que no la mutile, que no la deforme, que no reforme su fisonomía. Y ahí la radioterapia, insisto,
entra en el sentido de que hasta el momento la recomendación que hacen los grandes expertos a nivel internacional, los grandes consensos, es toda cirugía conservadora se tiene que complementar con radioterapia. Así es, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí ya existe un mundo muy complejo y creo que la intención es esa, ¿no? De primero detectarlo temprano para 1000 cosas, para que se detenga el problema, no evolucione, obviamente para que la mujer no fallezca, porque esos son problemas que originan muerte, ¿no? Y la otra, para que el tratamiento no genere tanta repercusión en cuestión física. Y obviamente, pues yo creo que lo que último se quiere es quitar todo el seno. O sea, siempre se trata de ser lo más conservador que se pueda para tener esa parte también cuidada, pero todo eso depende de la detección temprana, que es de lo que hemos estado hablando aquí. Perdón, para redondear, eso comentaba yo, lo que se tiene que hacer ahorita. ¿Qué viene a futuro a nivel global? Pues a nivel global, ahora sí que el cielo es el límite. Cada año se dan a conocer nuevos estudios de investigación a nivel internacional, donde se probaron nuevas técnicas nuevas combinaciones de fármacos o nuevos fármacos, nuevas técnicas de radiación, en fin. Esto está en constante evolución. Lo que hoy hacemos, a lo mejor en 5 o 10 años ya no se va a recomendar. Va cambiando mucho, ¿no? Lo que se hacía hace 5 o 6 años ya no se hace. Así es. Y he ahí el por qué, insisto, que el equipo multidisciplinario es lo que viene a nivel global. A nivel global, también el equipo multidisciplinario es lo que debiera existir ya hace muchos años en la ciudad. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, se tiene al radiólogo intervencionista, sí, tienen todo ahí, ¿verdad? Ahí en oncológico. Sí, básicamente el radiólogo intervencionista, el oncólogo quirúrgico, el oncólogo médico, el oncólogo de radioterapia y todavía más allá. No estamos pensando solo en quitar un seno porque tiene cáncer o quitar un tumor y conservar la mama. No, estamos pensando tanto en la cuestión de diagnóstico, tratamiento y otra vez la rehabilitación. ¿No? Tenemos que ver a la paciente de manera integral. Tenemos de principio a fin, ¿no? De principio a fin. Tratar de diagnosticar y tratar de la manera más temprana posible y al final del tratamiento reincorporarla a sus actividades en todo sentido. Como si no hubiera pasado nada. Sí, en su vida tiene que reincorporarse a su vida personal, familiar, laboral, de pareja, sexual, cosa, en todos sentidos tenemos que buscar. Y ahí también en el equipo existe un cirujano plástico y reconstructivo que es el doctor Oscar González, que nos apoya enormemente en la cuestión de la reconstrucción de los pacientes que lo ameritan. O bien en algunos casos donde necesitamos hacer técnicas quirúrgicas complejas para la reconstrucción, entramos de manera conjunta. Entonces yo creo que eso es lo ideal. Otra vez, el manejo multidisciplinario, ¿sí? Eso es lo que debe de venir. Y a nivel global, otra vez, el límite es el cielo. Así es. Muy bien, entonces, ¿quiénes se checan? Todas. Todas las mujeres. Porque todas tienen seno. Lo que sí es que las checamos de manera distinta. Cuando inician su regla es con la exploración y demás. Si hay un problema con un ultrasonido, siempre y cuando se tenga antes de 40, pero en sí todas. Revísense, por favor. La cuestión, el cáncer de mama yo creo que lo seguimos viendo muy frecuente porque la prevención la soltamos nosotros, Doc. O sea, todos, desde pacientes como médicos, tenemos la costumbre de hacer Papa Nicolau siempre. Y hasta cierto punto yo al de mama le tengo un poquito más de respeto en el sentido de que no siento de dónde lo pueda agarrar. El de abajo sí, el del cuello de la matriz sí. Sé que si quito el virus, muy poco probablemente esa mujer va a tener cáncer de cuello de la matriz. Y lo peor que le puede pasar es que tenga un virus agresivo en el cuello, precáncer, le quito el útero y sé que no va a tener cáncer. Esa opción no la tengo acá arriba. Entonces, por eso tenemos que recargarnos en la prevención y en el diagnóstico temprano. Entonces, creo que ahí es donde estamos con las manos un poquito atadas porque no hay una causa raíz, como en el virus de papiloma humano. Entonces, hay que revisarse. Dejando eso a un lado, la paciente sí viene por un Papa Nicolau, pero no va a hacerse sus mastografías. En población general habrá muchas que sí. En población general no. Y ahí es inyectar ese conocimiento. Con 2 mastografías no se deja la vigilancia. No. Es todos los años. Idealmente tomosíntesis. Toquen su seno. Conozcan su seno.
Es mejor una consulta y que les digan que no tiene nada, a que lo dejes ahí y luego vaya a crecer. Sí. Entonces, ser preventivos en la cuestión del seno, siempre ir con un gino, con un oncólogo, siempre hacerme mi imagen sin importar cómo me siento yo. Siempre mi tomosíntesis, mi mastografía, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Y mi exploración mamaria, ¿no? Sí, y si queremos hablar en el sentido estricto de prevención, creo que mencionaste el caso más famoso. Una actriz que todos ubicamos, muy guapa ella y muy famosa por sus películas. Así es. Que ella tenía antecedentes familiares de cáncer de mama y cáncer de ovario. Se hacen las pruebas genéticas. ¿Existen en México? Sí existen. En Reynosa no, ¿verdad? En Reynosa no, hasta donde yo sé no. ¿Monterrey? Habría que ir a Monterrey. Pero sí existe. Sí, puede irse de fin de semana a Monterrey y hacerse sus pruebas. ¿Caro? Sí. Carísimo, sí, me imagino, ¿no? Sí, es más caro, decíamos, que los estudios de imagen. Ajá, sí. Ahora, ¿para quiénes están reservadas? Pues para las personas que tienen antecedentes familiares. No para todas. No para todas. Y que quieren saber, bueno, si yo tengo mutaciones en los genes que mencionabas, BRCA1 o BRCA2, bueno, pues dependiendo de cuál de los dos esté mutado, se tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Si se tienen los dos, pues básicamente es un boleto para cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, aparentemente esa fue la situación con esa actriz que mencionábamos, y por eso le hicieron una mastectomía, en el sentido de quitar el tejido glandular, sustituirlo por implantes, ¿no? Y aparentemente también extirpar los ovarios para que no existiera ya el estímulo hormonal y por tanto disminuyera casi a cero la posibilidad de un cáncer. Y ahí anda como si nada, más guapa que antes, ¿no? Sí. Sí. Está viendo. No, pues está bueno, pues yo creo que fue muy amplio. Creo que esa cuestión de la prevención, de revisarlas, es muy importante, ¿no? ¿Algo más, Doc, que quiera decir para finalizar? Yo creo que ya para finalizar, necesitamos hacer conciencia. Nosotros como personal de salud... No nada más en octubre. No que luego solamente ahí traemos el de cáncer map y no nos hacemos nuestra mastografía. Exactamente, sí. No nos hacemos... O sea, no, y vestidos de rosa y todo... Y no nos hacemos nuestras mastografías. No es en octubre. Por eso hoy estamos aquí en enero. No es en octubre. Es todo el año. Todo el año. El seno está ahí todo el tiempo. Y antes de ponerme un pin en pro del cáncer de mama, yo ya me hice mi mastografía. O mi ultra o mi tomosíntesis. Sí, que me toque, ¿no? Sí. Lo que le corresponda a cada quien en su edad. Como mujeres, yo creo que es importante que sepan que tienen que conocer su cuerpo. Es un derecho de ustedes, una obligación si lo queremos ver así. Pero buscar la manera de detectar patología mamaria de manera temprana, con las mejores posibilidades de éxito. Si se tiene una sospecha, acudir a las áreas especializadas para que se llegue a un diagnóstico, y si desafortunadamente hubiera un cáncer, bueno, pues que se trate de la manera adecuada, insisto. Multidisciplinario es lo adecuado. Y si no hay un cáncer, bueno, pues a brincar de felicidad y a brindar, pero nunca dejar de vigilarse, aunque ya te hayan dicho, ¿sabes qué? No hay sospecha. Nunca se va a hacer. En la imagen no hay sospecha de cáncer, puedes estar tranquila, nos vemos dentro de un año. O que si te dijeron, aquí hay algo sospechoso, se hacen los estudios diagnósticos y te confirman, no hay cáncer, no te preocupes. Insisto, a brincar de felicidad, pero a estar preparado, porque al siguiente año otra vez hay que hacerse los mismos estudios y mes a mes la autoexploración. Así es. También recomendarle a nosotros los hombres que hay que tocarnos. No tenemos un seno, pero sí tenemos una glándula mamaria. Y yo creo que también ahí la propia mujer va a ayudarnos a concientizarnos a nosotros mismos. Así es, sí. Que ese rubro tampoco no se aprieta de los hombres, que también podemos tener ese problema. Claro. Muy bien, doctor. ¿Dónde lo encontramos? Ahí, si quisieran alguna duda con un estudio, una tomosíntesis que a lo mejor no les concluyó algo, ¿dónde lo podemos encontrar para una consulta, doctor? Bueno, a mí para consulta en cuanto a oncología quirúrgica me pueden encontrar en el centro oncológico, que es Oncológicos Tratamiento Integral del Cáncer, en Boulevard del Maestro 528. Ahí obviamente otra vez,
se ven los casos de manera multidisciplinaria, dependiendo de si hay un cáncer, dependiendo de en qué etapa se encuentre, se puede valorar y tratar desde inicio con cirugía, o cuando son enfermedades ya avanzadas, bueno, turnamos el caso al oncólogo médico, o hay algunos casos que obligadamente se tienen que ver, valorar en conjunto con todo el equipo, ¿sí? Así es. Entonces ahí es donde estoy. Y cualquier duda o pregunta, bueno, pues ahí pueden también en las redes sociales del Centro Oncológico buscar información. Hay que, como quiera, en el video vamos a poner las redes sociales, que se tengan Facebook, Instagram y demás. Muy bien, pues yo creo que ya con eso concluimos, ¿no? Pronto pues es un tema bien amplio, ya luego pronto nos vemos para lo demás, que también existen, hay muchas cosas ya, porque cuando ya consigamos que vayan y se hagan sus estudios, el resultado, y luego ahí es un problema, porque no necesariamente están enfermas y todo, y ahí es otra historia bien importante, ¿no? Pero bueno, ahí como quiera, espero que pronto nos veamos otra vez, ahí en otra plática que tengamos, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta lo pueden dejar en el video, ¿no? Les vamos a poner los links en podcast y en YouTube para que lo estén viendo. Nos veremos en la próxima plática con el doctor Calderón. Y háganse sus estudios, revisen su seno una vez al año, como lo comentamos, ¿no? Aquí en Ginecker queremos verlas sanas para verlas fuertes, y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo a todas, hasta luego.